De alguna manera, esta pandemia ha hecho acelerar los procesos y ha aumentado tremendamente el teletrabajo, algo que llegó para quedarse sin lugar a dudas. Pero acompañado de ese aumento de teletrabajo también llegaron las publicaciones, muchas publicaciones científicas que apuntan a tener cuidado con algo muy específico, que tiene que ver con el dolor de espalda que está asociado y cómo se está reportando. Y de eso nos vamos a ocupar en el día de hoy, doctor. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto y un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos primero para detectar qué tipo o qué gravedad tiene ese dolor de espalda? En realidad, la persona que sufre de espalda no sabe la gravedad de la misma. Muchas veces pequeñas contracturas tensionales pueden dar tan o más intenso dolor que problemas graves. Normalmente lo que hace la gente cuando tiene los primeros dolores de espalda, independientemente de la edad, independientemente del sexo, es tratar de calmarlo, el dolor de espalda. Las medidas que vas a escuchar frecuentemente, bueno, tomé un analgésico, tomé un antiinflamatorio, o mirá, haceme un masajecito que me está doliendo ahí en algún punto, una contractura. Lógicamente que si eso no se va, la persona tiene que consultar con un médico, porque no podemos banalizar un dolor de espalda. Lógicamente, la mayoría de los dolores posiblemente sean por contracturas, por estrés, por malas posiciones, lo cual no va a tener un pronóstico muy grave. Pero hay dolores de espalda que lógicamente pueden ser complicados en su involución y por lo tanto debemos diagnosticarlo primero. El primer paso es consultar con un médico y el médico le va a decir de qué se trata ese dolor de espalda. Porque cuando hablamos de dolores de espalda, no nos olvidemos que hablamos de un vasto sector del organismo con muchísimos músculos, con muchos ligamentos, donde está la columna vertebral, donde hay vértebras, donde hay discos, de donde la columna vertebral salen raíces raquídeas que emergen hacia todo el organismo. Si bien el cuello no es parte de la espalda, podríamos también en este contexto hablar también del cuello. La espalda está, digamos, por debajo del cuello, pero digamos también anatómicamente podemos meterlo en el mismo contexto, donde hay músculos, donde hay ligamentos, donde está la columna vertebral. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque cuando hablamos de dolor de espalda también yo metería el dolor de cuello, el dolor de los trapecios. Ven y hazme un masajecito, claro, que está fenómeno siempre y cuando ese dolor se va. Si ese dolor no se va, lógicamente hay que consultar al médico, el médico lo va a revisar, si el médico entiende, él va a hacer exámenes complementarios para saber exactamente por qué la persona está sufriendo dolor de espalda. Un primer punto que es importantísimo, que tenemos un alto nivel aquí, que es la automedicación, ¿no? Enseguida veo a ver qué tomo, cómo resuelvo. Eso, bueno, en una primera instancia tal vez con algún analgésico, pero después siempre la consulta. Eso es un primer detalle que daba. Ese es un tema inevitable, sí. Es la idiosincrasia, sí, de nuestros pueblos y factiblemente en muchos pueblos en el mundo. Quizás hasta sería lógico cuando son algunos analgésicos de venta libre, llegarlos a tomar. Lo que no es lógico, si pasan meses, si pasan años y te duele la espalda, ni que hablar si el dolor va increciendo, ni que hablar si el dolor aumenta y aumenta, que no hayas consultado con el médico. Eso está en la tapa del libro. Entonces, ese es un tema muy interesante. No minimicemos los dolores de espalda. Por supuesto que muchas veces la persona le da un fuerte lumbago, queda doblado, ¿qué va a minimizar? Sale corriendo a consultar. Yo no hablo del caso extremo, ni el leve dolor de espalda que no tiene mayores implicancias, ni la otra punta que el paciente o la persona sale corriendo a consultar a alguien porque ya no aguanta el dolor. Pero hemos visto a lo largo de muchas décadas de atender pacientes que a veces un dolor de espalda no es simplemente un dolor de espalda, esconde otros temas que lógicamente hay que analizarlos, ¿no? Ese es otro punto, cuando decía que también hay que incluir el cuello, y a veces nos parece que el origen del dolor viene de un lugar que tal vez no sea ese, ¿no? Eso también es otro tema. Perfecto, sí, y eso mucho tiene que ver tanto desde el punto de vista muscular como desde el punto de vista radicular. Te decía hace un ratito que la columna vertebral, digamos, que está protegida por los músculos de la espalda, por el centro de la columna vertebral corre la médula espinal. Este es un concepto básico, pero muy importante. O sea, dentro del cuerpo, protegido por la columna vertebral,
corre la médula espinal, que nace del cerebro, así como el cráneo protege el cerebro, las vértebras protegen a la médula espinal que va todo a lo largo de la espalda, hasta abajo, pero a lo largo de su trayectoria, llámese por el cuello, llámese por la columna dorsal, llámese por la columna lumbar, emergen raíces raquídeas que van hacia el cuello, hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia el abdomen, hacia el tórax y hacia las piernas. Entonces tiene que ver esto que estamos hablando con tu inquietud, con tu pregunta. A veces un dolor de un brazo, un dolor de una pierna, un dolor de pecho, está originado por un problema en la espalda, está originado por un problema en la columna vertebral. Este es un concepto muy importante, tanto del punto de vista de las raíces raquídeas, pero también hay otro concepto que podemos ver, lo que tú, la referencia, los dolores a distancia originados por problemas en la espalda. Hay otro concepto que no es tan conocido, esto de las raíces raquídeas es conocido, pero hay otro concepto que no es tan conocido que son los trigger points. Los trigger points son como unos nódulos de contractura, ¿tá? Que por H, por B o por J se originan en el cuello, en los músculos del cuello, o de la espalda, o de la cintura, y esos trigger points son como nódulos que te dan también dolor a distancia. Entonces, por ejemplo, a vos te está doliendo un brazo, ¿sí? Y vas al médico y se te hacen todo tipo de estudios y no se te encuentra nada en la columna, como para decir, bueno, no sé qué está pasando en ese brazo. Y de repente es un nódulo de contractura que está en el trapecio, que cuando vos lo apretás, uno lo puede apretar, siente dolor en ese nodulito, pero siente cómo se le corre para el brazo. Sí. Tiene que ver con la pregunta que tú me hacías. Es muy complejo el tema de la espalda. El tema de la espalda es muy complejo y los dolores a distancia que dan los problemas de espalda también son bastante complejos. De diagnosticar y de tratar. Hablábamos de la importancia entonces de consultar, pero también cómo cambiar nuestra conducta. ¿Cuáles pequeñas cosas podemos también decirles a los televidentes? Porque, por ejemplo, tenemos largas horas de trabajo, de teletrabajo ahora, y a veces tal vez no nos damos cuenta de que tenemos que vigilar determinados aspectos. Mira, algún tip que yo daría, porque tu pregunta me da para estar varias horas. Y por suerte tenemos varias oportunidades. Varias horas, pero yo, por ejemplo, teletrabajo, estás mucho tiempo. Sobre todo en las computadoras, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la postura, es la postura, ¿no? Es muy importante. Una silla ergonómica, por más que parezca que puede ser caro, es lo más barato que hay, porque termina aportando mucho para la salud. O sea, tu espalda tiene que estar recta, cómoda, no puedes estar desparramado como una ameba ahí en la silla y trabajando de acá, cómoda. Tenés que estar los pies apoyados o en el piso o en una caja para que te dé un ángulo recto entre el muslo y la parte de abajo de la pierna, un ángulo, digamos, recto. Eso sería lo ideal. Muchas veces yo sé que estás horas y te empezás a tirar de costado, para un costado, pero eso es un poco lo ideal. Incluso lo que nosotros personalmente aconsejamos, y habría que evaluar en cada caso la edad, el sexo, ¿por qué no hacer unos minutos de ejercicio? Caminar, de repente, no sé, trabajar 45 o 50 minutos y caminar 10 minutos. A mí me gusta mucho la idea de tener una bicicleta fija y pedalear un poco. Yo no digo para transpirar, para estar después, sino pero para mover la sangre, porque uno de los grandes problemas que da el teletrabajo es el sedentarismo. Es decir, las personas que teletrabajan y las que trabajan, las cuando antes no trabajaban y trabajaban en las oficinas, lo mismo, pero digo, ahora está muy de moda las que trabajan en las oficinas más el teletrabajo. Exacto. Es decir, la movilización, porque la movilización te permite la circulación de la sangre, te permite primero que te permite la mejor oxigenación cerebral para seguir trabajando. Esto es muy importante, porque no es que estamos hablando solo de la espalda. Cuando hablamos de la espalda, es la espalda dentro de un ser humano. Claro. Entonces te permite la oxigenación, pero aparte te permite un poquito el ejercicio aeróbico estoy hablando fundamentalmente, llámese caminar un poco, llámese hacer bicicleta, no te vas en unos minutos no vas a hacer natación o vas a jugar al tenis en 15 minutos, pero digo, cada 45 o 50 minutos ir a estirar los pies, pero no ir a estirar los pies para fumarse un cigarro, ir a estirar los pies para caminar. Bueno, digo, en estos 10 minutos voy a tratar de caminar X metros, volver y sentarse a trabajar. Entonces, eso incluso no solamente va a estar protegiendo la espalda, los músculos y todo el cuerpo, va a servir para la parte cardiocirculatoria, va a servir para la parte pulmonar, va a servir para la parte cerebral,
sino que aparte le va a aumentar el rendimiento en el trabajo, lo cual no es poca cosa. Este es un tema que da para mucho más, doctor, así que lo vamos a dejar acá con unos puntos suspensivos. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y nos vemos la próxima.